Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Y como lo podemos observar en la diapositiva, hoy vamos a hablar sobre la energía en procesos térmicos. Siempre es bueno que coloquemos nuestro título en nuestro cuaderno y la fecha para tener más organizado nuestro cuaderno. Recordándole que cuando estudiamos a veces hablamos de fechas o de títulos, ¿ok? Es muy importante que eso lo coloquemos. Vamos a conocer entonces, sin más preámbulo, lo que son estos experimentos, ¿ok? Dice así: experimenta y analiza, toma unos trozos de hielo en tu mano. ¿Qué observa? ¿Cómo crees que ocurre un intercambio de energía entre tus manos y el hielo? Descríbelo. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque muchas veces, la semana pasada hablamos de la transferencia de calor o de frío, de las temperaturas, las diferentes temperaturas. Nosotros como cuerpo, que nosotros tenemos una temperatura interna de unos 36 grados, 37 grados, cuando no es fiebre, ya pasa de 30, perdón, cuando es fiebre ya pasa de 37, pero nuestra temperatura siempre va a ser caliente. Profesor, ¿cómo así? Por dentro, por fuera nosotros estamos congelando, tenemos frío y todo eso. Sí, es verdad. Ahorita estamos en el invierno, pero eso no quiere decir que ustedes por dentro no estén calientes. Científicamente está comprobado que nosotros tenemos una temperatura corporal de ese grado que le estoy diciendo, 36, 37 grados, que no es fiebre, obviamente, pero estamos completamente calientes. Por eso es que cuando nosotros ahorita en el invierno podemos experimentar que salimos a nuestro balcón o salimos a hacer un mandado, nosotros vemos que cuando nosotros inhalamos el aire frío de afuera, nosotros expulsamos como un vapor. ¿Por qué expulsamos este vapor? Este vapor lo expulsamos porque resulta que nosotros estamos calientes por dentro y al aspirar ese frío, lo que tenemos caliente lo evapora y lo saca como un humito, que se vendría siendo especie de vapor de agua también, pero en este caso, como cuando pones una tetera, pues te la pones a calentar y empieza a botar humito, algo así, pero no a tanta temperatura, ¿no? A algo promedio. Entonces, es lo que pasa, ¿ok? Nosotros transferimos el calor de nuestras manos al hielo. El hielo puede estar muy frío, pero en nuestras manos se va a descongelar también porque también nosotros hacemos una transferencia de calor. Fuese diferente que nosotros tuviéramos frío, como unos vampiros, y bueno, ahí sí, pues estamos fríos, estamos helados, más el invierno congelado, nos ponen el hielo en la mano, ahí sí, no hay ningún tipo de transferencia de calor, pero nosotros estamos transfiriendo un calor y hace que se derrita. Obviamente ese frío también es transferido a nuestras manos y de alguna manera nosotros vamos a sentir el frío del hielo, ¿ok? Entonces es bueno que tengamos esa y manejemos esta definición, ¿ok? Cuando dos objetos con diferentes temperaturas se ponen en contacto, el calor fluye del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura, nunca en sentido contrario, ¿ok? Lo que acabamos de conversar. Es importante esto. El calor, en la vida cotidiana, se utiliza el término calor de manera imprecisa. Por lo general, se habla del flujo de calor de los cuerpos que tienen temperaturas altas hacia los que tienen temperaturas bajas. Eso es lo que acabamos de hablar en líneas generales, ¿verdad? Un modelo de calor propuesto hasta los comienzos del siglo XVIII concebía el calor como el movimiento de una sustancia llamada calórico. Sin embargo, este fluido nunca fue determinado. Fue hacia el siglo XIX que los científicos aceptaron la relación entre el calor y la energía. James Prescott realizó un experimento crucial denominado equivalente mecánico del calor, en donde demostró que, al igual que el trabajo, el calor implica una transferencia de energía, ¿ok? En la actualidad, el calor se define como la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno, en virtud de una diferencia de temperatura entre ambos. Obviamente esto lo pueden observar bastante cuando hacemos un calentador o nos colocamos un calentador, perdón, o prendemos un calentador en una casa donde está haciendo bastante frío. También hay un cambio bastante. ¿Quién es el que aporta la mayor transferencia de energía? Ya ustedes saben, ¿verdad? La caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar el grado centígrado de gramo de agua. Más frecuente en la caloría es el uso de la kilocaloría, que se simboliza cal, que corresponde a 1000 calorías. Por lo general, una kilocaloría se denomina caloría con C mayúscula y es la unidad con la que se describe el valor energético de los alimentos.
En el sistema internacional, el calor se mide como cualquier clase de energía en Joule, en Joule, que sería con la letra J. Equivalente mecánico del calor. Joule demostró mediante un experimento que podía aumentar la temperatura de un sistema efectuando trabajo sobre él. Para ello diseñó un dispositivo que constaba de un tanque de agua provisto de unas paletas que se agitaban cuando unas pesas descendían, tal y como se observa en la figura que les voy a mostrar en un momentico. Al girar las paletas por acción de la caída de las pesas, se aportaba trabajo al sistema, lo que hacía que el agua experimentara un ascenso en la temperatura. Acá, bueno, ya vamos a mostrarle de una vez. Acá tenemos el experimento que Joule hizo, que era el equivalente mecánico del calor, que era lo que hacía él. Colocaba un recipiente como ese, un eje, un termómetro, agua en el centro y las paletas. ¿Qué hacían estas paletas? Y obviamente con este diseño que están viendo, cuando le daba vuelta, cuando lo giraba, hacía que el agua cambiara su temperatura. ¿Por qué? Porque obviamente si el agua estaba estática, obviamente iba a permanecer con una temperatura, digamos, con calor o con frío, dependiendo de la temperatura, pero si empezaba a mover sus partículas, iba a hacer que cambiara, ¿verdad? Entonces, con este experimento, Joule calculó la cantidad de calor que se requería para que la masa de agua incrementara su temperatura por acción del trabajo realizado por las pesas al descender cierta distancia. Relacionó que ambas magnitudes, calor y trabajo, y dedujo que la equivalencia de la unidad de calor, calóricas, con la unidad de trabajo en el sistema internacional de Julio, que es la siguiente. Un kilocaloría o una caloría, perdón, equivale a 4.186 y un caloría, que es la abreviación, significa 4.186. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahí a continuación? Vamos a ver un promedio de lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces ya sabemos cómo se hace la transferencia de calor y cómo podemos ver cuando baja o cuando sube la temperatura. Esto va a depender de que si está frío o caliente el agua. Si está caliente, obviamente, él le va a modificar su temperatura, o si está fría, igual, moviendo las partículas, va a hacer que el agua sea diferente, ¿okay? La energía interna se denomina energía interna de un sistema a la suma de la energía de todas las moléculas y átomos que constituyen el sistema. La energía interna, U, de un cuerpo o sistema físico como interacción del sistema con su alrededor, puede pasar de un estado inicial a uno final. En este proceso, la variación de la energía interna del sistema está dada por la siguiente expresión. AU, que es la energía interna que acabamos de hablar, es igual a U menos U. ¿Y cómo así, profesor? Bueno, ya esto es una variante donde es la variación de la energía interna, U es la energía interna final y U es la energía interna inicial. Entonces tenemos la diferencia entre temperatura, calor y energía interna. Para establecer la diferencia entre estos tres conceptos, es necesario tener presente los átomos y moléculas que constituyen los cuerpos. La temperatura es una medida que indica la energía cinética promedio de las partículas individuales. La energía interna, por su lado, hace referencia a la energía total a todas las partículas que constituyen su cuerpo. Y por último, el calor es la interferencia de energía de un cuerpo a otro como consecuencia de una diferencia de temperaturas. ¿Ok? Ahí está, para que tengan claro lo que se está conversando. La capacidad calórica. Imagina que la que tienes un vaso con agua a 20 grados centígrados y una tina llena de agua a la misma temperatura. Por experiencia, sabes que para que los dos cuerpos alcancen la misma temperatura, por ejemplo, 38 grados, es necesario suministrar más calor al agua de la tina que al agua del vaso, ya que su masa es mayor. Eso obviamente es así, ¿ok? Si tienes un vaso, inclusive tú mismo, no sé si se han dado cuenta, usted toma un vaso de agua fría, por ejemplo, un vaso de agua helada, y le coloca las dos manos alrededor, usted va a transferirle el calor a ese vaso de agua y el vaso de agua va a alcanzar otra temperatura. Si por lo menos estaba muy helada, estaba a 5 grados, por ejemplo, usted le pone las manos alrededor, usted lo puede llevar a 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta dejarla caliente, porque está transfiriendo. Sin embargo, para una tina tendría que introducirse usted y bueno, usar otro método, obviamente. Estoy hablando de un cuerpo, pues normal, puede hacer otra situación o con otro sistema, ¿ok?
Calor específico. La cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de dos sustancias diferentes que tengan igual masa no es la misma, ya que son de distinto material. La capacidad calorífica de un cuerpo no permite identificar la sustancia que lo compone. Por eso se recurre a una magnitud física llamada calor específico. Hoy se denomina calor específico una sustancia a la cantidad de calor necesaria para que la temperatura de 1 kilogramo de una sustancia se incremente con 1 grado Celsius. El agua es la sustancia con mayor calor específico, ya que puede absorber una gran cantidad de calor con un aumento de temperatura relativamente pequeño. Por eso, o por esto, en las noches frías se utiliza una bolsa de agua caliente. ¿Para qué? Para calentarse, ¿verdad? La calorimetría es la medición cuantitativa del intercambio de calor de un sistema con el medio. El principio en el que se usa o se basa la calorimetría es el de la conservación de la energía para realizar dichas mediciones. Se utiliza el calorímetro representando en la figura con sus partes principales. En el calorímetro es muy importante que el vaso esté aislado térmicamente del medio, de modo que intercambie muy poco calor con sus alrededores. Esto ya lo hemos conversado bastante, bueno, le he hablado del experimento y de algunas cosas de la interferencia de calor entre nosotros y el medio. ¿Okay? Yo espero de verdad que haya sido de interés esta clase para ustedes y que ustedes puedan de pronto aprender un poco más acerca del tema. Como les decía, la física es así, es bastante teoría. Estos científicos se encargaron de que nosotros pudiéramos ver la física de una manera bastante entretenida con respecto a las definiciones y aclararnos muchas cosas con la teoría. Por eso es que es bastante teoría. Entonces, yo espero que haya sido de su agrado y que cada día usted esté presto para aprender un poco más en las clases virtuales. Muchísimas gracias por su atención.